presentación se está grabando porque muchas personas nos han informado que no pueden verla de manera sincrónica y nos han solicitado luego publicarla en el canal para verla de manera asincrónica. Y utilizo de manera intencional estos términos porque son los términos que nos trae la telesalud y la telemedicina. Más adelante estaré hablando de ello. Entonces, sin más preámbulo, pues gracias por participar, por estar acá presentes. Esperemos esta hora, vamos a ir hasta las 3 de la tarde, sea un tema que ustedes lo disfruten y lo pongan en práctica en sus organizaciones. Sebas, vamos entonces a avanzar en la presentación. Sí, señor. Muy bien, como lo dijimos en la parte introductoria, la telemedicina es un nuevo modelo para la prestación de servicios en salud en Colombia y hoy estaremos hablando de los retos y oportunidades que tenemos con ella. Dale siguiente, por favor. En la primera parte vamos a ver el contenido. Dale siguiente, Sebas, por favor. Hola, Sebas, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Ok, dale siguiente. Siguiente, por favor. Ok, siguiente, ya esta presentación no la hizo muy bien Sebastián. Mi nombre es Alberto Enrique Quintero Gómez, soy profesional de la salud con experiencia en el tema de proyectos y ahora fuertemente trabajando en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Y comenzamos en este tema de hablar de la telesalud y la telemedicina. Permítanos dar un contexto de recorderis para todos, de que la meta del sector salud es, por supuesto, mantener la salud y esto nos trae entonces como objetivo evitar la enfermedad. Y para evitar esta enfermedad debemos utilizar un método y uno de ellos que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es conocer el entorno y sus determinantes. Recuerda que la salud es un proceso, hay un proceso de salud-enfermedad que está mediado fuertemente por los entornos donde los seres humanos habitan y esto determina cómo se da ese proceso de salud-enfermedad. A propósito, la pandemia nos ha dejado expuesto este modelo para tal. Y según el último modelo también de salud para nuestro país, toma bastante protagonismo el tema del análisis de los riesgos. Y de nuevo traigo como referencia el tema de la pandemia. Nadie previó, a pesar de que no es la primera pandemia en la humanidad, el tema de que esta ocurriera, pero es inherente al ser humano que el factor de los microorganismos esté presente y en algún momento pues tome protagonismo como ha ocurrido en esta pandemia. En tal razón, bien sea por un tema de microorganismo o por cualquier otra situación, un efecto del entorno, alguna sustancia química en el entorno, que podamos identificar los riesgos y anticiparnos a ellos. Siguiente, Sebastián. Por eso entonces, durante la pandemia nos encontramos que como no estábamos preparados ni logramos anticiparla, nos llevan a un escenario de aislamiento preventivo. Todos los pacientes de las instituciones prestadoras de servicios de salud pública o privada tuvieron que irse para casa. Eso disminuyó la prestación de los servicios de carácter intramural, como dice la ley. Tampoco existió o existía el tema de prestación de servicios de carácter extramural, por lo tanto tomó fuertemente protagonismo el uso de las tecnologías de información y comunicación para mitigar la situación. Y aquellas entidades que ya estaban preparadas y habían implementado la telesalud y la telemedicina desde el marco normativo que rige desde el año 2010, pues pudieron superar rápidamente eso, fueron realmente muy pocas, pero las que no tuvieron de manera acelerada superar la contingencia e implementar la telesalud y la telemedicina como bien lo pudieron hacer. Ahora, después de que pase la pandemia, nos encontraremos con grandes oportunidades, entre ellas la implementación de las TIC para eliminar las barreras de acceso. Para Caso Colombia, se ha venido hablando fuertemente de un concepto que llamamos la Colombia profunda, que es
aquella Colombia distante, aquella Colombia rural, aquella Colombia donde están principalmente los colombianos, hombres y mujeres campesinos, donde es difícil que el desarrollo de la infraestructura esté presente y la prestación de los servicios de salud debe llegar hasta allá. Pero una de las herramientas que tenemos para disminuir esas barreras es a través de la implementación de las TICs, porque por fortuna eh, pues las telecomunicaciones han crecido, se han acelerado, llegan hasta el último rincón de nuestro país, algunos con más o menos fallas por la conectividad, pero a propósito del plan de desarrollo del actual gobierno nacional, está incluido el tema de la extensión de la red de Internet y lo que llaman como la última milla. Después nos vamos a encontrar entonces, fruto de la activación de las TIC para disminuir las barreras de acceso, con un escenario de que haya un monitoreo permanente de los datos epidemiológicos. Estamos seguros que después de esta pandemia los sistemas de vigilancia epidemiológica tomarán bastante relevancia y esto pues es algo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de los datos. Sin duda se han desarrollado, se siguen haciendo y se acelerará el desarrollo de innovaciones en salud con el uso de las telecomunicaciones. Esto será un tema que abordaremos con profundidad en nuestro último webinar. Pero sin duda, y esto hay que celebrarlo y también hay que trabajar para que se dé así, se da un fortalecimiento de la salud pública, entendida esta como la forma en la cual prevenimos las enfermedades también y hacemos acciones de política pública para que todos los habitantes de un territorio pues tengan la salud garantizada como tal. Siguiente, Sebastián, por favor. Entonces, en este aspecto de contexto, para introducirnos ya al tema de la terrestre de la medicina, nos encontramos entonces que el reto o la oportunidad que tenemos con la telemedicina nos disminuye la barrera de acceso. La nueva ley, lo vamos a ver ahora en la definición, nos trae la telemedicina como un nuevo modelo de prestación de servicios. Recuerda que antes solamente era la prestación de servicios intramural y la extramural, pero ya la telemedicina es un nuevo modelo de prestación de servicios y de hecho en la resolución 3100 del año 2019, que es el documento maestro para el proceso de habilitación, nos trae ya la hoja de ruta para que las entidades que están habilitadas hagan la habilitación de la telemedicina como la prestación de los servicios de salud. Y otro de los elementos a tener en cuenta de la telemedicina como nuevo modelo de prestación de servicios es que se da la gestión de datos en los pacientes y el sistema. Vamos a tener la oportunidad de que los pacientes podamos estar teniendo sobre ellos un monitoreo permanente de los datos, de lo que ellos están teniendo o están reportando de acuerdo a su situación de salud o de enfermedad. Y por ende tenemos el reto de que se dé un desarrollo del gobierno de la información en las instituciones con las cuales estamos atendiendo a nuestros pacientes. ¿Eso qué significa? Significa entonces que las instituciones ya no solamente van a manejar los datos administrativos, sino que los datos de los pacientes van a tomar un papel protagónico y nos vamos a llenar de información porque cuando empecemos a prestar los servicios de teleexperticia, de telemonitoreo, son cada vez más datos que van a llegar a un sistema tecnológico, un lugar de almacenamiento. Por lo tanto, desde ya las instituciones tienen el reto de desarrollar unos sistemas de información. Nosotros lo llamamos mejor el gobierno de la información. Y esas data que si nosotros las administramos y les sabemos dar un uso específico, nos va a permitir poder hacer la identificación y el análisis de los riesgos para poder anticiparnos a cualquier situación que pueda poner en riesgo la salud, el bienestar del paciente y anticiparnos a través de estrategias y planes de tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, este es el modelo que nosotros hemos construido desde el Grupo SBAI de los retos que nos trae la cuarta revolución industrial que impacta a todos los sectores. Ahí tenemos el sector de la salud, donde todas las tecnologías exponenciales que usted puede encontrar ahí, como IoT, inteligencia artificial, machine learning, la nube, todo el tema de las realidades
aumentada, virtual o mixta, etcétera, etcétera, están presentes ya en todos los sectores, la salud no es ajena a ello, y nosotros simplemente lo que queremos con esta gráfica significar es que en el corazón de esto hay un factor también de riesgo, y también una estructura que se debe basar en el gobierno de la información para que todas estas tecnologías que nos va a llenar de datos, digamos, le saquemos provecho y luego no se nos convierta en un problema como antes almacenábamos los datos. Cuando tú ibas a los archivos de historia clínica, si no había un proceso de almacenamiento de las historias clínicas físicas, pues no había forma de llegar a esos datos del paciente de manera rápida y eficiente para la atención. Lo mismo ahora va a pasar con los datos de carácter digital. Así que esta gráfica lo que nos da y nos muestra es de una manera resumida el ecosistema de datos desde su origen hasta la forma como se deben almacenar en las instituciones. Siguiente, por favor. Ahora, rápidamente, solamente para un aspecto informativo muy básico, hoy no vamos a profundizar en esto. Podemos enviar a las personas que asisten a este webinar mucha información a sus correos electrónicos, así lo desean, pero la resolución 2654 del año pasado, 2019, nos define en el artículo 309 de la telesalud como un conjunto de actividades que están relacionadas con la salud, los servicios y los métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información y telecomunicaciones, que incluye dos acciones, la teleorientación y teleapoyo. Y en la siguiente diapositiva, Sebastián, vamos a ver cómo se define la telemedicina, ¿cierto? Y la telemedicina la define como una provisión de servicios de salud a distancia. Esto es bien interesante porque la telesalud no es una provisión de servicios, sino que es el desarrollo de unas acciones de apoyo a las acciones de salud. Por lo tanto, la telesalud no se habilita, pero la telemedicina sí se habilita como tal. Y también la norma nos dice, en la misma resolución, que nos va a permitir impactar la promoción, la prevención, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por los profesionales de la salud. Y todo esto está mediado por las tecnologías de la información y las comunicación. Pero aquí el dato clave, y es el enfoque de nuestra presentación del día de hoy, la telesalud y la telemedicina puede tener muchos enfoques, hoy la vamos a centrar en los datos, dice, permite el intercambio de datos con un propósito, facilitar el acceso, ya lo hablamos en la parte introductoria de esta charla, llegar a las zonas más distantes de nuestro país o cuando hay situaciones de riesgo o de salud pública como esta pandemia, pues independiente que estemos en zona urbana o rural, no tengamos barrera para la prestación de los servicios. Nos garantiza la oportunidad, esto es que como antes, no sé si usted lo recuerda, cuando comenzó el sistema o empezando el siglo, las personas tenían que hacer una fila para entregarle unos fichos para la cita. La oportunidad ha sido un reto para el sistema de salud. Ahora la telemedicina nos ayuda a eliminar esas barreras de acceso y a mejorar la oportunidad y de esa manera la prestación de los servicios de salud se da de una manera mucho más eficiente. Siguiente, por favor. En ese orden de ideas, acá la norma nos dice cuáles son los componentes a tener en cuenta y es la telesalud. Tenemos la telemedicina que se categoriza en telemedicina interactiva y no interactiva. Y esta telemedicina interactiva y no interactiva tiene que ver con el concepto que les dije en la parte inicial con el modelo sincrónico o asincrónico, ¿cierto? El modelo sincrónico o asincrónico significa que la telemedicina interactiva es aquella que se da en vivo, se da en directo. Y la telemedicina no interactiva es aquella que se da de manera asincrónica, no hay una transmisión en tiempo real. Y tenemos también el aspecto del telemonitoreo, que es un gran reto, es el futuro de la telemedicina porque es el despliegue de los dispositivos tecnológicos, de las nuevas tecnologías emergentes o exponenciales, para poder tener el reporte de los datos de una manera permanente de nuestros pacientes desde casa, así estén en una acción turística, estén de paseo, estén en alguna actividad familiar, pues se viene un desarrollo de dispositivos tecnológicos muy interesantes. Hay algunos que ya existen más para el desarrollo de las instituciones y de la infraestructura física, pero se viene un desarrollo de dispositivos en especial para el uso permanente del paciente independiente de los lugares donde se encuentre. Ejemplo, nuestros celulares tienen unos sensores y unos dispositivos
como son el Bluetooth, y se vienen unos desarrollos bien interesantes a través de los celulares y este tipo de smartphone con los cuales vamos a comenzar a reportar datos en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Esto se veía muy lejano, pero esto se viene muy cercano para el sector de la salud. Y la teleexperticia, que podemos resumirlo como la sala de juntas donde los profesionales de la salud van a tener todos los datos para la toma de decisiones, para el tratamiento del paciente. Y por eso usted ve en el centro un gráfico donde está la nube la cloud en la cual se va a almacenar todos los datos que se va a manejar a través de este modelo de prestación de servicios y cómo ya está tomando inferencia y protagonismo aspectos como la inteligencia artificial, el blockchain que ya se está implementando en historias clínicas y todo, las herramientas tecnológicas que están utilizando la captura de datos para que luego con ellos podamos describir la información y hacer procesos de predictibilidad para identificar los riesgos y anticiparnos a los mismos. Siguiente, Sebas. Esta información de contexto nos permite entonces entender de una manera muy rápida que cuando uno va a implementar la telesalud o la telemedicina es un ejercicio muy práctico en el cual yo tengo de un lado el paciente que puede estar, como ya lo mencioné, desde casa, zona urbana, zona rural, desde la oficina, puede ir hasta en el vehículo y se va a conectar a través de un medio de comunicación, de las tecnologías de la información y la comunicación. La resolución nos dice que se pueden utilizar desde el celular básico, el celular más especializado, desde la transmisión de datos con mensajes de texto, mensajes multimedia, correos electrónicos, etcétera. Cualquier forma de comunicación que permita conectar de manera sincrónica o asincrónica al paciente con la institución prestadora de servicios de salud. Por eso en esta gráfica presentamos el dimensionamiento como el aspecto a través del cual el paciente se conecta a través de un medio de comunicación con la institución prestadora de servicios de salud. Siguiente, por favor. Desde ese punto de vista, ahí vamos en esta diapositiva una manera muy básica cómo podemos describir el servicio de la telemedicina. Ya lo dije anteriormente, podemos tener un canal intermedio que nos permite la llamada o las videollamadas y en esa descripción de servicio nos encontramos que pueden tener una duración. Colocamos ahí 20 minutos porque hemos construido una plataforma y una solución que permite a la medida de las instituciones prestadoras de servicios de salud garantizar la conectividad con nuestros pacientes, los pacientes de las instituciones de servicios de salud, que permite una atención de manera ilimitada, donde hay un costo por evento muy mínimo, ahí aparece un costo de 10,000 pesos, donde se desarrolla un mínimo de eventos de 3,200 al mes, porque la telemedicina, y lo interesante con esta diapositiva de compartir que hemos logrado este desarrollo, el día de mañana se va a convertir como la prestación de los servicios públicos, ¿cierto? En el cual las personas van a pagar por el consumo de ellas y no por el contrario, comprar un paquete bien costoso de un software bastante robusto. Y nuestra recomendación hacia las instituciones prestadoras de servicios de salud es que implementen la telesalud y la telemedicina de lo simple a lo complejo, ¿cierto? No todas las instituciones prestadoras de servicios de salud cuentan con los recursos para comprar un software de alto nivel y podemos desarrollar una solución a la medida para las instituciones de acuerdo a si es un profesional independiente, si es una persona jurídica, si es un nivel de complejidad básico como lo 1 o un poco más compleja. Siguiente, Sebastián, por favor. Ya para ir terminando y darle la palabra a nuestra ingeniera Luz Estela, pues la telemedicina actualmente, como lo dijimos en la parte introductoria durante mi presentación, es un modelo de prestación de servicios en el cual se basa o su corazón está en el tema de los datos. Y a tener en cuenta que la resolución nos dice que si nosotros vamos a implementarla, debemos garantizar para que ésta se habilite y la podamos prestar,
las siguientes características que tienen que ver con los datos, y es la autenticidad del paciente. Garantizar que cuando yo, como institución prestadora de servicios de salud y mi profesional que está prestando el servicio a través de este modelo, estoy interactuando con el paciente, debo garantizar que quien está al otro lado del canal de comunicación sí sea el paciente y no sea otra persona. También debo garantizar la seguridad de la información, de que la captura de toda esta información, de acuerdo al canal que se dé, esta información se resguarde y se mantenga con la tríada de la información, esté almacenada de manera correcta, se mantenga confidencial y tenga la integridad. Esto es de que no sea vulnerable a ciberataques o secuestro de la misma. Otro dato interesante y es el tema de interoperabilidad, cómo esta información que yo capturo con el canal y las diferentes formas o en las fases del tratamiento, la tengo disponible no solamente en mi institución, sino en las otras instituciones en las cuales yo tengo contrato de acuerdo al modelo de referencia y contrarreferencia. Otro aspecto a tener en cuenta es la infraestructura tecnológica que me da soporte para todo esto y que se garantice que las llamadas que se hagan se puedan grabar tanto en audio como en video, y estas grabaciones se almacenen de acuerdo al marco normativo del Archivo General de la Nación durante unos años que la norma los define. Todas estas características de datos son fundamentales y no estoy obviando, no porque no sea importante, sino porque, digamos, esperamos que en sus instituciones ya lo estén manejando todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos. La norma exige que se deba cumplir. Siguiente, Sebastián. Bueno, rápidamente para terminar mi intervención, entonces hablábamos en la pasada reunión que siguiente, ¿qué vemos en esa imagen? Vemos son datos. Realmente desde el sector de la salud tenemos el protagonismo de los datos. Los datos siempre han existido en el sistema de salud, pero ahora desde el componente de la era digital toman un protagonismo en la captura, en la transmisión, en el almacenamiento y el uso de ellos para la toma de decisiones, en este caso de los planes de tratamiento, y datos desde el componente digital. Siguiente, por favor. Dale rápidamente siguiente, porque ahí nos van a describir que los datos, utilizamos un acrónimo, dicen estos datos que vamos a capturar, almacenar, nos van a permitir describir al paciente, analizarlo, tratarlo, trazar un objetivo que es el plan de tratamiento y de esa manera garantizar la satisfacción del paciente, que como lo dije en el inicio, es mantener la salud y el bienestar del paciente. Y por eso nosotros desde ESBAI hemos construido nuestro modelo de transformación digital basado en los datos, porque el dato actualmente es el activo que estaba oculto y ha tomado protagonismo en la nueva sociedad, la sociedad del conocimiento, y por eso nuestra propuesta es la siguiente: una hoja de ruta de transformación donde cada una de las instituciones, de los sectores, en este caso el sector de la salud, deben hacer un análisis estratégico permanente de su organización, deben hacer un ajuste del core del business, del negocio. Hoy la sociedad con la pandemia nos dijo todo, debemos reinventarnos. La reinvención significa eso, ajustar el core business, el core del negocio, y con base en eso, mirar cuál es el papel de los datos como protagónico de la nueva economía. Algunos lo llaman el petróleo del futuro, eso ya es un presente, y cómo a través de los datos puedo innovar. Innovar significa conocer al paciente, analizar los riesgos y anticiparme a su situación de riesgo de la enfermedad, y por último también cómo generar nuevas soluciones para en la prestación de los servicios de salud, mantener la salud del paciente. Creo que con esto termina mi intervención. Quiero darle la palabra a nuestra ingeniera, que ya se va a profundizar un poco desde el componente técnico en el papel de los datos a partir de la telemedicina. Pues Estela, buenas tardes y gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Albeiro. Bueno, esperamos que estén disfrutando de esta charla y pues que de aquí surjan cosas nuevas, inquietudes nuevas, porque todos los días
el sector de la salud nos trae cosas interesantes, nuevos aprendizajes y bueno, el sector de la tecnología no se queda atrás. Para continuar con lo que Albeiro nos estaba contando, Sebastián, por favor, me ayudas con la siguiente diapositiva. Bueno, para los que de pronto no me conocen y no estuvieron en la charla anterior, yo soy ingeniera informática, soy tecnóloga en sistemas de información en salud y tengo una experiencia en el sector salud de 25 años alrededor. He trabajado bastante en el análisis de datos, en información del sector salud, como soporte de vigilancia epidemiológica en salud pública, además de otras cantidades de cosas, como por ejemplo la calidad en salud y la administración documental, que viene muy afín a lo que estamos trabajando el día de hoy. Soy especialista en alta gerencia de la Universidad de Medellín y actualmente me encuentro cursando la maestría de Ciencia de Datos para Negocios de la Universidad Tecnológica Latinoamericana de México. Y me encuentro trabajando con Sbyte como Project Manager en Health Sector. Esta frase me gustó mucho y la traigo a colación porque hacer lo correcto de la manera correcta es lo que debemos hacer, es el deber ser siempre en lo que estemos haciendo. Y pues en el sector salud sí que nos aplica esta frase, nos viene como anillo al dedo. Sebas, por favor. Bueno, Albeiro les contó ahorita muchas cosas sobre la telemedicina. Yo vengo a hablar un poquito, de profundizar un poquito lo que él trajo a colación y quiero empezar con los retos que tiene la telemedicina en Colombia. Ay, se me fue. ¿Me están viendo? ¿Aló? Hola Luz, aquí te estamos escuchando y viendo. ¡Rápido! Ya, ¿me están escuchando? Luz, ¿Aló? hola, te escuchamos. Es Luz, que perfecto, te escuchamos perfecto. Se me fue todo, qué pena. Bueno, miren, ¿cuáles son esos retos? Los retos son la seguridad y la confidencialidad primero que todo. Ese es un aspecto que no podemos descuidar porque si todos los que trabajamos en el sector salud sabemos que la confidencialidad de la historia clínica es absolutamente indelegable, no se puede evitar tener esa seguridad y esa confidencialidad. Y ahorita en la normatividad lo vamos a expresar un poquito mejor. Una situación que se presenta es la menor exactitud en la transmisión de imágenes. Eso es una situación que se nos puede presentar en cualquier momento debido a que estamos en diferentes lugares de Colombia, de Antioquia, del mundo, porque es posible que tengamos una consulta con un especialista del exterior y la calidad de la navegación ayuda muchísimo a que tengamos una buena imagen o no, y la calidad de las imágenes también es bastante importante para poder que quien esté leyendo esa imagen al otro lado pues sea capaz de ver lo que realmente se necesita ver. En el país, en ciudades muy cercanas, en municipios muy cercanos, hemos tenido pues el médico con su máquina aquí al lado y la calidad de la impresión, por ejemplo, de una ecografía no es la mejor. Si esa ecografía no es la mejor, no se va a ver lo que realmente ocurre en esa parte del cuerpo a la que le están haciendo la ecografía. Entonces es un reto, y más en Colombia, que tenemos pues tanta dificultad tecnológica que no ha llegado a todas partes y que, por ejemplo, en los municipios medianamente alejados o alejados de nuestro departamento, nos vemos agobiados por esa situación. El proveedor de tecnología no tiene una red robusta que le permita llegar de manera adecuada a todos los municipios. Ese es un ejemplo.
El otro reto que tenemos es la responsabilidad del diagnóstico y del tratamiento, que se ve diluida. ¿Por qué se ve diluida? Porque son muchos los profesionales que pueden intervenir en una teleasistencia. Si yo estoy en un municipio lejano, tengo implementado mi servicio de teleasistencia, de telemedicina, y tengo un caso complejo, necesito que varios profesionales me den el apoyo. Ahí es donde se ve dificultad para definir quién es el responsable de ese diagnóstico y ese tratamiento, y eso lo tiene que contemplar muy bien la ley y definirlo claramente para que no haya duda al respecto. El otro reto es la no aceptación al cambio. ¿Y quién es el que tiene esa dificultad? La no aceptación al cambio a veces es del profesional de la salud, que no encuentra pues agradable que el paciente esté lejos, no tener el contacto con el paciente, o el profesional que ya lleva muchos años en el sector y le da dificultad pues interactuar con la tecnología. Y por último, pues, y yo pienso que es bastante importante, es que debemos implementar nuestros servicios en la medida que vamos teniendo el acceso a las herramientas, pero también es importante dejar claro que yo no puedo poner a disposición de una población pequeña, rural, con bastantes situaciones precarias o que no tienen un nivel de complejidad alto, pues no puedo prestar servicios con grandes herramientas, porque todo va ligado al costo, ¿cierto? Entonces hay que adaptarnos a las necesidades de la población. Ese es uno de los grandes retos que tenemos en nuestro país en este momento para la implementación de la telemedicina. Sebas, por favor. Bueno, ¿qué necesito para implementar la telemedicina en materia de tecnología? Muchas cosas, pero hay 4 o 5 cosas que debemos tener muy en cuenta. Uno, el más importante, diría yo, junto con la conectividad, es tener un personal capacitado. Si yo no capacito al personal, no lo enfrento a la realidad, no le muestro las situaciones que se pueden presentar durante una transmisión, durante una teleconsulta, donde yo no lo oriento sobre cómo debo adecuadamente atender al paciente y qué condiciones tiene que cumplir tanto el paciente como la institución, pues vamos a tener dificultades, porque el personal médico, el personal asistencial es el insumo más importante si estamos hablando de prestación de servicios de salud. El otro aspecto que yo necesito es la conectividad, sí o sí. La conectividad es bastante importante, ya lo veníamos hablando. Si yo no tengo una buena conexión, voy a tener interrupciones constantemente y pues eso va a afectar la calidad de la atención en primer lugar. En segundo lugar, pues está el problema, digámoslo así, de la transmisión adecuada de las imágenes, y esto también se ve reflejado en la seguridad de los datos, en la seguridad de la información que estamos adquiriendo a través de las herramientas. Los demás también son bastante importantes, pero digamos que hay tecnología viejita que yo puedo ir adaptando mientras tengo el presupuesto para hacer cambios a la nueva tecnología. Y son la adquisición de equipos de comunicación y de cómputo, porque ambos se requieren, el desarrollo o la compra de software, que ahorita vamos a ver si es o no tan necesario, y la dotación de equipos biomédicos. Siguiente. Bueno, en la adquisición de equipos de cómputo y de comunicación es muy importante tener un especial cuidado en los canales de comunicación alámbricos o inalámbricos. ¿Qué significa comunicación alámbrica? Es esa comunicación que yo hago a través de un cable de cobre o una fibra óptica, es decir, la comunicación que tenemos vía teléfono fijo. Y la comunicación inalámbrica, donde yo no tengo necesidad de tener un soporte físico, es decir, que me comunico a través de ondas, como lo hacemos pues como en el celular, por ejemplo. Esa
esa situación la debemos tener muy presente a la hora de adquirir la tecnología para no incurrir en costos que después no me van a servir. Lo otro es que la tecnología que vayamos a implementar a la par, pues como con el tema de la llamada como tal, de la conexión, es que todos los insumos y dispositivos que yo vaya a utilizar, no solamente para la telemedicina, sino para cualquier intervención en salud presencial, es que tengan registro INVIMA. Recuerden que el INVIMA es la institución pues, que regula todo el tema de dispositivos médicos y equipos biomédicos y que se requiere de un permiso que se le asigna al fabricante o al importador o al comercializador para que comercialice el producto en Colombia, sin dejar de lado que cumpla con todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente en el país para el tema. Sebas, gracias. Bueno. Antes de yo hacer una inversión en equipos de cómputo o en equipos de comunicación, debo tener presente que hay muchos tipos de sistemas y yo debo tener en cuenta que los componentes de ese sistema sean compatibles, tanto en interfaces como en protocolos. No me voy a detener mucho acá porque este es un tema más del ingeniero de la empresa, de quien les vaya a ayudar como con la implementación de la telemedicina, pero es muy importante tenerlo en cuenta y no dejarlo de lado. Lo otro es que la infraestructura de telecomunicaciones debe estar basada en los estándares internacionales. Por lo regular en nuestro país pues se adapta a la normatividad internacional, pero es importante que no dejemos de lado esto, que sean compatibles con los estándares internacionales. Lo otro es la instalación, la facilidad de la instalación del hardware y del software. El hardware es la parte que nos permite pues como trabajar con todos los sistemas, con todo lo que es sistemas, como son los computadores es hardware, las impresoras son hardware, son dispositivos. Y la facilidad de la administración del sistema, que muchos municipios no tienen la capacidad de pagar un ingeniero informático, un ingeniero de sistemas, una persona que les administre este servicio. Entonces, debemos buscar que sea fácil y que podamos contratar, por ejemplo, tecnólogos o técnicos muy capacitados para que nos ayuden con la administración de todo el sistema. Y bueno, el equipo médico debe cumplir con los estándares internacionales en materia de telemedicina, porque si yo voy a trabajar con un médico del exterior, pues con mayor razón debo cumplir como con toda la normatividad al respecto. Además debe cumplir con los lineamientos de seguridad, privacidad y protección de datos personales que lo tenemos reflejado en el habeas data. Recuerden que tenemos pues normatividad al respecto, tenemos, ya les voy a explicar un poquito sobre la normatividad que tenemos en salud con respecto a la protección de datos, y tenemos comunicación e intercambio de datos en plataformas del prestador. ¿Por qué? ¿Por qué en plataformas del prestador? Porque el prestador debe ser el que establezca las reglas, porque es que finalmente el prestador es quien tiene la responsabilidad de garantizar no solamente la calidad de la atención, sino la calidad de la historia clínica. Recuerden que aunque estas atenciones son de manera virtual, sí se requiere que la atención quede registrada en la historia clínica del paciente. Es una atención en salud. Lo otro que se debe cumplir es que, ahorita lo veíamos, tengamos plataformas tecnológicas que cumplan con los estándares de interoperabilidad. ¿Interoperabilidad qué es? Es que yo pueda disponer mi información para que cualquier historia clínica, para cualquier otra implementación en telesalud, me pueda leer la información sin ningún problema. Obvio, con la debida reserva y que accedan las personas que realmente deben acceder y no caigan en manos pues
equivocadas. Y si por casualidad la empresa decide contratar con terceros la prestación de los servicios de telemedicina, sigue siendo ese prestador, esa IPS, el garante de que todas las condiciones de las que hemos hablado anteriormente se den. No se delega la responsabilidad, así haya hecho yo la contratación con un tercero, debido a que la habilitación la tengo yo como prestador. Siguiente. Unos ejemplos de qué debe cumplir un dispositivo, por ejemplo, en el tema de la teleradiología, que es un servicio que está activo, es que los digitalizadores especializados cumplan con protocolos de ICOM. Esto es muy técnico, simplemente se los traigo aquí a colación para que ustedes tengan en su mente que existen una cantidad de condiciones técnicas y tecnológicas que se deben cumplir para implementar el servicio de telemedicina y que dependiendo de la complejidad que yo tenga o que quiera ofrecer, pues en esa medida también deberán ser complejas las instalaciones tecnológicas, las instalaciones de infraestructura tecnológica para yo brindar ese servicio. Esto queda ahí para que ustedes lo tengan presente y para cada uno de los diferentes servicios que yo quiera prestar, existe unas especificaciones técnicas para cada uno de los dispositivos. Siguiente. Muy bien. Hablando de los estándares, entonces, esos estándares que también son muy relacionados con la tecnología, debo tener en cuenta estándares de transmisión, estándares para servicios de interoperabilidad, que cumplan, que sean compatibles y que me permitan hacer el trabajo de manera correcta, sin dificultades, para que llegue adecuadamente tanto al usuario como al prestador. También estándares de formato y estructura de mensajes y documentos, es decir, que no puedo inventarme un documento de la nada, yo tengo que regularizar, estandarizar la información y los protocolos, las guías para que todo funcione de manera adecuada y sepamos qué hacer cuando ocurra una situación anómala. Igualmente, los protocolos para contenido de mensajes y documentos y seguridad de intercambio de información. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, que ahorita Albeiro la mencionó rápidamente, qué plataformas tecnológicas tenemos permitidas. Y aquí, antes de explicarles, pues, como de qué se trata todo esto, yo quiero devolverme a los inicios, por allá en el mes de abril, cuando la mayoría tuvimos que implementar en las instituciones prestadoras de servicios de salud la telemedicina, la carrera. Habilitar un servicio rápido, de manera virtual. El Ministerio de Salud nos dio la opción de hacer una habilitación sin tener que ir hasta la gobernación a llevar los documentos. Obviamente estábamos en cuarentena y dio una habilitación temporal que ya ahorita, con el levantamiento de las medidas, pues tenemos que cumplir de manera estricta y hacer toda la papelería, los trámites necesarios para poder habilitar nuestros servicios. Y en ese marco, todo esto que ustedes ven ahí, los aplicativos web, las aplicaciones informáticas como sistemas web, las aplicaciones móviles como videollamadas, los mensajes cortos, los servicios de mensajería electrónica, las redes sociales y los servicios de mensajería multimedia, que son las aplicaciones que hoy en día todos manejamos a través de los celulares o de los computadores, de las tabletas o tablets, nos sirvieron para poder llegar a la comunidad y ofrecerle esos servicios de salud que teníamos cerrados con motivo de la pandemia. Entonces, ¿qué hicieron la mayoría de instituciones? Y no estoy hablando solo de instituciones de primer nivel, de municipios de sexta categoría, a 2-3 horas de Medellín. Lo estamos hablando de municipios del área metropolitana, también tuvieron que implementar lo mismo. ¿Qué implementaron? Bueno, tenemos la historia clínica electrónica, adaptemos un formato que nos permita realizar la historia clínica de manera más rápida,
sin dejar de cumplir con todos los estándares de las resoluciones. Nos utilizaron las redes sociales incluso para hacer videollamadas o llamadas telefónicas al paciente, y los servicios de mensajería, de mensajes de texto, sirvieron para comunicarle al paciente la hora de su teleconsulta, el horario, y sin embargo tenemos tan mecanizado que vamos al médico a un consultorio que el paciente llegaba hasta el hospital, hasta la IPS, creyendo que era allí donde le iban a hacer su atención, inclusive con el mensaje en el celular, o en el correo electrónico, o en ambos. ¿Qué pasó? Que muchas instituciones adaptaron el teléfono celular, hicieron sus llamadas, llamaban al paciente, las EPS también, Sura lo tiene implementado, llaman al paciente. Ay, qué sueño tan horrible. Llaman al paciente, qué pena, pero por allí hay una situación como maluca. Llaman al paciente, atienden su inquietud, le piden a través de mensajería como WhatsApp que le traslade la información de su fórmula médica, de sus exámenes de laboratorio que tiene ahí consigo, y a través de eso hacen todo el tema de la atención en salud. Estos son servicios muy básicos, pero que nos sirvieron y que están vigentes, y que nos dimos cuenta que es posible seguir haciendo atención a los pacientes sin necesidad de ponerlos a desplazarse desde grandes distancias con nada, ¿cierto? Con una cantidad de limitaciones que tenía el paciente, viviendo en veredas a 4 o 5 horas de Medellín, tener que venir y desplazarse para que lo viera un médico internista, y muchas veces llegaban y no tenían la atención por alguna dificultad que se presentó en la institución o que se le presentó al médico. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta, perdón, los tipos de comunicaciones y de redes, pues esta información también se las dejo ahí porque es muy, muy técnica, y son los diferentes tipos de comunicaciones o de redes que se pueden utilizar para la atención en telesalud. O sea, esto lo utilizan los ingenieros para arreglar, adaptar las condiciones de la institución y poderse comunicar con otras instituciones a través de las telellamadas o teleconsultas o de la telemedicina en general. Siguiente, por favor. Bueno, y los datos. Los datos son el insumo, pues digamos, final, pero que tiene toda la relevancia del mundo, y que es lo que hoy en día estamos trabajando, y el futuro, como dice Albero, el petróleo, el futuro petróleo, o el petróleo actual, porque es que ya hoy los datos han cobrado mucha relevancia, y hoy hay gran cantidad de personas trabajando en la minería de datos, en la inteligencia artificial, en una cantidad de nuevas tecnologías que nos brinda el mundo. Hablando de datos, la protección de datos en cualquier ámbito es fundamental, pero como yo les decía al inicio de mi charla, si estamos hablando del sector salud, la confidencialidad y la reserva de información cobran mucho más importancia. Nunca ha dejado de ser importante, y por eso vigilamos tanto que el médico, la enfermera o cualquier profesional de la salud eviten los corrillos, hacer mención de las situaciones de los pacientes, a menos que sea relevante para la atención en salud, para la atención de ese paciente y para la definición de su diagnóstico. En el marco normativo, bueno, en el marco de los datos, tenemos un sistema normativo en salud bastante amplio y que lleva muchísimos años en el sector. La Ley 23 de 1981, por ejemplo, es una ley que es la ley de ética médica, es la ley que nos dice, ojo señores, cómo vamos a cuidar la información del paciente, a quién se la vamos a entregar. Esta fue como la antesala a la resolución 1995 del 99, que es la resolución que regula la historia clínica
en nuestro país. Una resolución que sigue vigente y que tiene toda la razón al decir que los datos del paciente son del paciente, la institución es quien los cuida, los administra, salvaguarda la información y no permite el acceso a esa información a nadie a menos que el paciente le haya dado la autorización. Tenemos también la ley 527 del 99. La ley 527 es la que define el acceso y el uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales, y no, es la que nos valida hoy en día que un correo electrónico sea tan válido como un documento físico. La ley 594 de 2000 es la ley de la ley general de archivos, y pues tiene toda la regulación al respecto. También toma la ley 527 de 2000, del 99, perdón, y la resolución 1995 del 99 dentro de su marco. La ley estatutaria 1581 de 2012 es la que nos habla de la protección de datos personales, que hoy conocemos como habeas data, y que exige a toda institución que maneje información de personas a cumplir con la normatividad vigente y a solicitar el permiso de las personas para utilización de esos datos. El decreto 1080 de 2000 es otro de los de la normatividad. Yo no me voy a detener mucho más en esto. La resolución 2564, que es la resolución que actualmente nos habla de las disposiciones para telesalud y los parámetros para la práctica de la medicina en el país desde el punto de vista de la telemedicina. Y por último, y no menos importante, está la ISO actual. Sebas, por favor. La ISO 13485 del año 2016, que sigue vigente y que nos ayuda a normalizar todos los procesos en materia de telesalud. Siguiente, Sebas, gracias. Para no extenderme mucho más, pues a ver, quiero como dejar claro que el manejo de los datos, independientemente de quién sea, pues tiene que tener un especial cuidado. Pero en el caso de la medicina, pues nos va a servir para futuras investigaciones, nos va a servir para que ese mismo paciente al que yo atendí hace un tiempo, pues le puedan definir una conducta adecuada y no nos saltemos nada importante en la atención de ese paciente. Y para garantizar que esos datos sean de buena calidad, yo tengo que tener una muy buena historia clínica, una historia clínica bien definida, con campos de valor, que haya sido verificada. Nuestra resolución 1995 del 99 dice claramente cuáles son los datos mínimos que debe tener una historia clínica, y realmente son los que necesitamos para trabajar desde cualquier punto de vista, y desde la investigación en salud o desde la información, los datos que transmitimos para una comunidad se toman desde esos datos de la historia clínica. Obviamente, manteniendo la reserva, sin decir que fulanito tiene tal cosa y peranito tiene otra, no, hacemos estadísticas conglomeradas, aglomerados de información para decir que nuestra comunidad se enferma de infección respiratoria aguda, o se enferma de hipertensión arterial, o se enferma de diabetes, y en la medida que tengamos información de calidad, pues podemos seguir avanzando en buscar qué es lo que hace que los pacientes de cierta edad adquieran la hipertensión o tengan diabetes, o cómo empezar a contrarrestar todas estas situaciones en un municipio. Los prestadores de servicios, perdóname, Sebas, devuélvete, porfa. En el tema de la responsabilidad, los prestadores de servicios de salud que ofrezcan la modalidad de telemedicina, voy a leer acá, deberán garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad de los datos, y deberán utilizar las técnicas necesarias para evitar el riesgo, la suplantación, la alteración, la pérdida de confidencialidad y cualquier acceso indebido o fraudulento. Si nos pasa en la actualidad con las historias clínicas físicas,
que uno las guarda en una institución, en un archivo específico, que debe ser con llave, que no puede tener acceso todo el mundo. Y aún así, a veces se nos pierden las historias, se las lleva el paciente. Además, se encuentra software todavía en el mercado que permite que después de grabar una historia clínica se alteren los datos. Pues ahorita con todas estas nuevas tecnologías y todo lo que ha venido sucediendo más rápidamente ahora que lo que esperábamos, pues se debe tener mayor cuidado y garantizar que todo esto va a ser posible, que no vamos a tener alteraciones, que no se va a suplantar a la persona, como nos decía Albeiro ahorita, que la confidencialidad se va a mantener intacta y que no cualquiera va a tener acceso al sistema para hacer uso indebido de los datos. Recuerden que Albeiro también nos mencionó ahorita que los dispositivos, ya hoy yo me puedo desplazar o entregarle al paciente sin desplazarme, pues entregarle al paciente un pulsoxímetro, le puedo entregar un monitor, en fin, cualquier cantidad de dispositivos médicos, se los puedo entregar al paciente. Ese dispositivo guarda la historia de las veces que el paciente se tomó su temperatura, o se tomó el pulso, o se tomó, por ejemplo, se midió la glicemia, queda registrado y guardado ahí, y cuando yo recojo el dispositivo, pues el sistema que tengo implementado en mi institución prestadora de servicios lee todos esos datos y me hace un récord de cómo se comportó el paciente y qué debo hacer con él de aquí en adelante. Entonces, yo debo garantizar que esa información no va a caer en las manos desconocidas, en manos, criminales, o que quiera hacer uso indebido de los datos, y garantizar que el paciente tiene su información resguardada. Siguiente, Sebas. En el mismo sentido, la misma resolución, la resolución 2656, en su parágrafo 1 del artículo 13, dice que la infraestructura tecnológica que se utilice para el intercambio de información en las actividades de telemedicina debe garantizar la confidencialidad y seguridad de la información, y que quien es el responsable final es el prestador. Siempre el prestador, no el tercero al que yo contraté. El prestador debe garantizar que así sea. Y en la telemedicina, en la modalidad de telemedicina, se podrán usar métodos de comunicación sincrónicos o asincrónicos según sea el caso. ¿Qué es sincrónico o asincrónico? Sincrónico es aquí los que están acompañándonos en esta charla están de manera sincrónica, y los que la van a ver grabada la van a ver de manera asincrónica. Independientemente de cómo yo preste mi servicio, debo garantizar que pues que la prestación de servicios se lleve a cabo dentro o fuera de las instalaciones de la institución prestadora. Sebas, por favor. Bueno, eso era como un abrebocas, porque es que desde aquí se desprende una cantidad de información que podemos llevarles a ustedes en la medida que ustedes nos lo soliciten y nos continúen acompañando. Muchísimas gracias por la atención, por estar aquí, y espero que haya sido de su agrado y de utilidad. Albeiro. Bueno, mientras Albeiro viene. Aquí estoy, Luz Estela. Muchas gracias por tu excelente presentación. No sé, Sebastián, si tú pudiste monitorear si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud de los participantes en sala en estos momentos. Ok, entonces queremos agradecer a todos por su participación en este segundo webinar que tuvimos hoy sobre la transformación digital en el sector de la salud. Y desde ya queremos invitarles a nuestro siguiente webinar, que estamos institucionalizando este espacio los tercer jueves de cada mes, y desde ya que se paren en su agenda para el próximo 22 de octubre, donde estaremos hablando del modelo
de riesgos en el sistema de salud y el papel de la tecnología como herramienta de apoyo para que los actores del sistema seamos más productivos y más competitivos. Sin duda, la tecnología es una herramienta de apoyo, es un medio para lograr nuestro fin, en este caso la salud, mantener el estado de bienestar de nuestros pacientes, de nuestras comunidades. Pues Estela, muchas gracias por tu participación, por acompañarnos, a todos los que estuvieron en sala en esta hora. Muchas gracias por acompañarnos. Nos esperamos el 22 de octubre. No duden en compartir estas experiencias y estos espacios con sus colaboradores internos o externos a la organización y estaremos en contacto con ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, pues no duden en escribirnos a través de los canales institucionales que ya conocen de nosotros, correos electrónicos, nuestra página web, redes sociales, etcétera, etcétera. Para todos, muchas gracias. Nos vemos el próximo 22 de octubre. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.